La maldición del lago de las sombras. En ese año de 1995, hace ya casi 30 años. Era el líder de un grupo de Boy Scouts del condado de Painville, y habíamos llegado al lago Blackwood, rodeado por las majestuosas montañas de la cordillera de los Apalaches. El lago era un destino popular para los amantes de la naturaleza y los aventureros, y nuestros 12 scouts estaban emocionados por pasar 3 días allí. Yo había estado en ese lago antes, pero nunca había sentido nada fuera de lo común. Sin embargo, esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de la fogata, comenzamos a oír extraños ruidos en el bosque. Al principio, pensé que eran animales, pero pronto me di cuenta de que los sonidos eran demasiado intensos y parecían provenir de diferentes direcciones. Al día siguiente, mientras estábamos en una excursión en barca por el lago, descubrimos un bote abandonado en la orilla opuesta. El bote parecía haber sido abandonado hacía tiempo, con musgo y líquenes cubriendo su superficie. Sentí curiosidad y decidí investigar. Al acercarme, encontré un diario perteneciente a un grupo de pescadores que habían visitado el lago varios años atrás. El diario describía una serie de eventos extraños y aterradores que habían ocurrido en el lago. Los pescadores habían reportado haber visto figuras sombrías en el agua, y algunos incluso habían desaparecido durante la noche. El diario finalizaba con una advertencia: no te quedes en el lago después del anochecer. Esa noche, los scouts se reunieron alrededor de la fogata, nerviosos y asustados. Les aseguré que todo estaba bien, pero la tensión era palpable. De repente, un viento fuerte comenzó a soplar, y las sombras en el bosque parecieron moverse. Los scouts se dieron cuenta de que estábamos rodeados por una niebla espesa que parecía haber surgido de la nada. En ese momento, comenzamos a oír voces susurrantes en la niebla. Las voces parecían provenir de todas direcciones, y los scouts no podían distinguir qué decían. El pánico se apoderó del grupo, y algunos comenzaron a correr hacia el campamento. Sin embargo, la niebla era tan espesa que pronto se perdieron. Grité a los scouts que se reunieran en el campamento, pero cuando llegaron, nos dimos cuenta de que faltaba uno de ellos, Alex. La búsqueda fue inútil, y la niebla parecía haberlo tragado. Al día siguiente, decidimos abandonar el lago y regresar a casa. Sin embargo, al llegar al pueblo, nos enteramos de que Alex había sido encontrado muerto en la orilla del lago, con una expresión de terror en su rostro. Meses después, recibí una carta anónima con una foto del grupo de scouts en el lago. En la foto, Alex aparecía con una sonrisa en el rostro, pero su imagen estaba distorsionada y parecía estar mirando hacia atrás. La carta decía: no deberías haber venido aquí. Comencé a investigar sobre la historia del lago y descubrí que, en realidad, el lago había sido un lugar sagrado para una tribu nativa americana. La tribu creía que el lago era un portal al inframundo, y que las sombras que se veían en el agua eran espíritus de los muertos. Decidí regresar al lago para descubrir la verdad. Allí, me encontré con un anciano nativo americano que vivía en la zona. El anciano me contó que la tribu había realizado rituales para mantener la maldición bajo control, pero que estos rituales habían sido interrumpidos cuando el lago fue abierto al público. El anciano me dio un objeto sagrado, un amuleto que protegía contra la maldición. Me sentí obligado a usar el amuleto para proteger a los demás y decidí pasar la noche en el lago para enfrentar la maldición. Esa noche, me quedé solo en el lago, con el amuleto en mi mano. La niebla comenzó a surgir y las voces susurrantes regresaron. Sin embargo, esta vez, pude entender lo que decían: sal de aquí mientras aún puedes. De repente, una figura sombría emergió de la niebla. Era Alex,
pero su rostro estaba distorsionado y sus ojos estaban vacíos. Me di cuenta de que la maldición había convertido a Alex en un espíritu atrapado entre mundos. Intenté hablar con Alex, pero no respondió. En su lugar, comenzó a caminar hacia el lago, como si estuviera llamado por algo. Lo seguí, y pronto nos encontramos en la orilla del lago. Allí, vi una figura en el agua, una mujer con el rostro de una anciana nativa americana. La mujer me miró y me habló en un idioma que no entendía. Sin embargo, el amuleto comenzó a brillar y comprendí. La mujer me dijo que la maldición había sido creada para proteger el lago y su secreto. El secreto era que el lago era un portal al inframundo, y que aquellos que se quedaban después del anochecer serían llamados por los espíritus de los muertos. La mujer me dijo que yo había sido elegido para mantener el equilibrio entre los mundos. Acepté el reto y prometí proteger el lago y su secreto. Al día siguiente, regresé al pueblo y conté mi historia a los demás. Sin embargo, nadie me creyó. La gente pensó que había perdido la cordura después de la muerte de Alex. Me convertí en un ermitaño, viviendo en la zona del lago y protegiendo su secreto. Años después, la gente comenzó a desaparecer en el lago, y los rumores de la maldición regresaron. Sin embargo, yo sabía que la maldición no era una maldición, sino un llamado. Un llamado para aquellos que estaban dispuestos a enfrentar lo desconocido y proteger el equilibrio entre los mundos. Ahora, soy un anciano. He pasado décadas protegiendo el lago y su secreto. He visto a muchos jóvenes aventureros venir y ir, algunos de los cuales han sido llamados por la maldición. Sin embargo, yo sigo aquí, vigilando y protegiendo. Sé que un día, alguien vendrá y tomará mi lugar. Alguien que esté dispuesto a enfrentar lo desconocido y proteger el equilibrio entre los mundos. Mientras tanto, sigo sentado en la orilla del lago, con el amuleto en mi mano. La niebla sigue surgiendo, y las voces susurrantes siguen llamando. Pero yo estoy listo. Esta misión la cumplo siempre oculto de la gente, aunque sé que algún día llegará la persona indicada para continuar con mi legado. Sé que la maldición del lago Blackwood es real, y que yo soy su guardián. Y mientras yo esté aquí, el equilibrio entre los mundos estará a salvo. La cueva de los cristales. Un descenso al infierno. Recuerdo el día que llegamos a la cueva de los cristales en Naica, Chihuahua, como si fuera ayer. Era el año 2012 y yo, Alejandro, era el líder de un grupo de Boy Scouts llamado Los Exploradores. Nuestro equipo estaba formado por Carlos, experto en espeleología, Ana, especialista en primeros auxilios, Juan, experto en navegación, y Luis, especialista en comunicaciones. Habíamos sido seleccionados para realizar una expedición a la cueva, famosa por sus impresionantes cristales de selenita. Pero lo que no sabíamos era que estábamos a punto de descender al infierno. Al llegar a la cueva, nos impresionó su belleza y majestad. Los cristales brillaban como diamantes en la oscuridad y el aire estaba lleno de un silencio surrealista. Pero pronto nos dimos cuenta de que algo estaba mal. El aire parecía pesado y opresivo, y los sonidos de la cueva parecían tener un tono siniestro. Comenzamos a explorar la cueva, descendiendo por una rampa estrecha y empinada. De repente, escuchamos un ruido extraño, como si la cueva estuviera respirando. Carlos nos explicó que era el sonido de la cueva expandiéndose y contrayéndose debido a los cambios de temperatura. Pero yo sabía que era algo más. Mientras avanzábamos, encontramos una serie de cavernas y pasillos estrechos. Ana se lesionó la rodilla en una caída, y mientras la curaba, noté que la herida parecía estar sangrando de manera extraña.
La sangre parecía estar siendo absorbida por la roca, como si la cueva estuviera bebiendo su vida. Después de horas de exploración, llegamos a una cámara gigante llena de cristales. Era como estar en un palacio de cristal, pero la belleza era engañosa. De repente, Juan desapareció en la cámara. Luis utilizó su equipo para localizarlo, pero la señal de radio fue interrumpida por una voz extraña y distorsionada. «Salgan de aquí mientras aún pueden», decía la voz. «Esta cueva no es para los vivos». Intentamos encontrar a Juan, pero la cueva parecía estar cambiando su forma y tamaño. Los pasillos se estrechaban y se ensanchaban, y los cristales parecían estar moviéndose como si estuvieran vivos. De repente, encontramos una serie de pictografías prehispánicas en las paredes. Eran imágenes de seres humanos siendo devorados por criaturas monstruosas. Me di cuenta de que estábamos en un lugar sagrado, un lugar donde los antiguos habían realizado rituales oscuros. La voz en la radio regresó, esta vez más fuerte y más clara. «Ustedes no deben estar aquí», decía. «Esta cueva es mía». Sabíamos que teníamos que salir de allí, pero la cueva parecía estar trabajando en contra nuestra. Los pasillos se cerraban detrás de nosotros, y los cristales parecían estar bloqueando nuestro camino. Finalmente, encontramos una salida, pero no era la misma que habíamos utilizado para entrar. La cueva nos había cambiado, nos había marcado de alguna manera. Cuando salimos a la luz del día, nos dimos cuenta de que habíamos estado dentro de la cueva durante días, no horas. Nunca volvimos a hablar de lo que sucedió en la cueva de los cristales. Pero yo sé que nunca olvidaré el terror que sentí en aquel lugar. La cueva es un lugar sagrado, un lugar donde los vivos no deben entrar. Si te está gustando nuestro contenido, dale like al video y comparte, para que nuestros videos lleguen a más personas. No olvides suscribirte y activar todas las notificaciones, para que te lleguen los nuevos videos de nuestro contenido. Si deseas compartir una de tus historias, mándalas a nuestro correo de contacto. elabismodelalocura88@gmail.com. Continuamos. La competencia de la supervivencia. Hola audiencia, la historia que a continuación narraré, tiene mi nombre y el de mis compañeros cambiados a modo de proteger nuestra identidad. Por razones que al final entenderán. Recuerdo el día que llegamos a una isla, de la que no mencionaré su nombre, solo puedo decir que se ubica en Indonesia, como si fuera ayer. Éramos un grupo de Boy Scouts de Estados Unidos, seleccionados para participar en la competencia internacional de supervivencia. Nuestro equipo estaba formado por 5 personas: yo, Alex, el líder, Jaque, experto en navegación, Emily, especialista en primeros auxilios, Matt, experto en construcción de refugios, y Jack, especialista en búsqueda y rescate. La competencia consistía en sobrevivir durante una semana en la isla, sin ayuda externa, y demostrar nuestras habilidades en supervivencia. El equipo que lograra sobrevivir y completar los desafíos sería premiado con el galardón de oro en supervivencia, el más alto honor en el movimiento Scout. Al llegar a la isla, nos impresionó su belleza e inmensidad. La jungla era densa y el clima era caliente y húmedo. Pero pronto nos dimos cuenta de que algo estaba mal. La isla parecía estar vigilándonos. El primer día fue tranquilo, pero pronto comenzamos a enfrentar desafíos. La lluvia no cesaba y nuestra tienda se inundó. Matt construyó un refugio provisional, pero la noche siguiente, escuchamos ruidos extraños en la jungla. Jaque dijo que eran solo animales, pero yo sabía que era algo más. Al tercer día, Emily desapareció mientras buscaba materiales para construir un fuego. La buscamos por todas partes, pero no la encontramos. De repente, escuchamos su voz en la radio,
pero era débil y distorsionada. Estoy en una cueva, decía. No puedo salir. Hay algo aquí conmigo. Corrimos hacia la cueva, pero cuando llegamos, Emily ya no estaba. En su lugar, encontramos una figura humana tallada en la roca, con ojos que parecían estar mirándonos. La competencia se convirtió en una lucha por sobrevivir. La isla parecía estar trabajando en contra nuestra. Los ruidos en la jungla se intensificaron y comenzamos a ver sombras que nos seguían. Al sexto día, Jack desapareció mientras buscaba comida. Lo buscamos por todas partes, pero no lo encontramos. La noche siguiente, escuchamos su voz en la radio, pero era diferente. Era como si estuviera siendo poseído por algo. Salgan de aquí, decía. La isla los va a matar. Sabíamos que teníamos que salir de allí, pero la isla parecía estar bloqueando nuestro camino. La jungla se cerraba detrás de nosotros y los ruidos se intensificaban. Matt y yo decidimos explorar la isla en busca de una salida. Caminamos durante horas, pero la jungla parecía no tener fin. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos una figura humana emergiendo de la jungla. Era Emily, pero no era la misma. Sus ojos estaban vacíos y su piel estaba pálida. Caminaba hacia nosotros con una sonrisa extraña en su rostro. Emily, dije. ¿Qué te ha pasado? Pero ella no respondió. En su lugar, se acercó a nosotros y comenzó a susurrar algo en nuestro oído. La isla nos ha elegido, decía. Nosotros somos los elegidos. Matt y yo nos miramos, aterrorizados. ¿Qué estaba pasando en la isla? ¿Qué había hecho con Emily? Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba solo en la jungla. Matt y Emily habían desaparecido. La radio estaba muerta y no había señal de vida en la isla. Estoy solo ahora, y no sé qué hacer. La isla parece estar jugando conmigo. ¿Seré el próximo en desaparecer? Me levanté y comencé a caminar, intentando encontrar algún rastro de Matt y Emily. La jungla parecía estar cerrándose sobre mí, y los sonidos de los animales y el viento me hacían sentir como si estuviera siendo perseguido. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura humana emergiendo de la jungla. Era Matt, pero su rostro estaba distorsionado y sus ojos estaban vacíos. Matt, dije, corriendo hacia él. ¿Qué te ha pasado? Pero Matt no respondió. En su lugar, se acercó a mí y comenzó a susurrar algo en mi oído. La isla nos ha cambiado, decía. Nosotros somos los nuevos habitantes de esta isla. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué había pasado con Matt? ¿Qué había hecho la isla con él? Intenté sacudir a Matt, intentando que volviera en sí, pero él se resistió. De repente, su rostro se transformó en una sonrisa extraña y comenzó a reír. La isla es nuestra, decía. Y tú eres el próximo en unirse a nosotros. Me sentí aterrorizado. ¿Qué estaba pasando en la isla? ¿Qué había hecho con mis amigos? Comencé a correr, intentando escapar de Matt y de la isla. Pero la jungla parecía estar trabajando en contra mí. Los árboles se cerraban sobre mí, y los sonidos de los animales se intensificaban. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Emily y a Jack emergiendo de la jungla. Sus rostros estaban distorsionados y sus ojos estaban vacíos. Uníos a nosotros, decían. La isla es nuestra. Me sentí rodeado. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a escapar de la isla? Y entonces, todo se volvió negro de nuevo.
Cuando desperté, estaba en una cueva oscura y húmeda. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. La única cosa que sabía era que estaba solo. Pero entonces, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura humana emergiendo de la oscuridad. ¿Quién eres?, pregunté. Pero la figura no respondió. En su lugar, se acercó a mí y comenzó a susurrar algo en mi oído. La isla te ha elegido, decía. Y pronto serás uno de nosotros. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la figura me susurraba en el oído. Intenté moverme, pero estaba atado a una roca con cuerdas gruesas. La figura se acercó más y vi que era una mujer con el rostro pintado de manera extraña. ¿Quién eres?, pregunté de nuevo. La mujer no respondió. En su lugar, comenzó a cantar una canción en una lengua que no entendía. La canción era hipnótica y me sentí mi mente comenzar a nublarse. De repente, escuché un ruido detrás de mí. La mujer se detuvo y se dio la vuelta. Vi a Matt y a Emily entrando en la cueva, con los mismos rostros distorsionados que antes. Es hora, dijo Matt. La mujer se acercó a mí y comenzó a desatar las cuerdas. Me sentí un alivio momentáneo, pero luego vi que Matt y Emily estaban llevando una especie de ritual. ¿Qué están haciendo?, pregunté. La mujer no respondió. En su lugar, me llevó fuera de la cueva y me mostró una visión horrorosa. La isla estaba llena de personas con rostros distorsionados, todos realizando rituales y cantando canciones extrañas. Esta es la verdadera isla, dijo la mujer. Y tú eres parte de ella ahora. Me sentí aterrorizado. ¿Qué había pasado con mis amigos? ¿Qué había hecho la isla con ellos? La mujer me llevó de regreso a la cueva y me ató de nuevo. Me sentí desesperado y solo. ¿Cómo iba a escapar de la isla? De repente, escuché un ruido débil en la distancia. Sonaba como un motor de barco. Me sentí un rayo de esperanza. ¿Podría ser un rescate? Pero la mujer me miró con una sonrisa extraña. No hay escape, dijo. La isla te tiene ahora. Y con eso, todo se volvió negro de nuevo. Cuando desperté, estaba en una habitación oscura y solitaria. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. La única cosa que sabía era que estaba solo y que la isla todavía me tenía en su poder. Pero entonces, escuché un ruido débil en la pared. Sonaba como un mensaje escrito en la pared. Me acerqué y vi una frase escrita en letras pequeñas. No te rindas. Hay una salida. Sentí un rayo de esperanza. ¿Quién había escrito ese mensaje? ¿Y cómo iba a encontrar la salida? Comencé a buscar por la habitación, buscando cualquier pista que me pudiera llevar a la libertad. Encontré un pequeño agujero en la pared, justo debajo del mensaje. Me metí por él y encontré un pasillo estrecho y oscuro. Comencé a caminar por el pasillo, intentando encontrar la salida. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Emily y a Matt, con los mismos rostros distorsionados que antes. ¿Dónde crees que vas?, preguntó Emily. No voy a rendirme, dije. Voy a encontrar la salida. Emily y Matt se rieron. No hay salida, dijo Matt. La isla te tiene ahora. Pero yo no me rindí. Seguí caminando por el pasillo, intentando encontrar la salida. De repente, vi una luz al final del pasillo. Me sentí un rayo de esperanza. Cuando llegué al final del pasillo, vi una puerta grande y pesada. La empujé y salí a la luz del día. Me encontré en la playa, con el mar azul y tranquilo frente a mí. Pero entonces, vi algo que me hizo sentir un escalofrío. En la playa, había una figura humana tallada en la roca, con ojos que parecían estar mirándome. Era la misma figura que habíamos encontrado en la cueva al principio de la competencia. De repente, todo se conectó. La competencia, la isla, los rituales, todo había sido una prueba para ver quién era lo suficientemente fuerte para sobrevivir en la isla. Y entonces, vi a los otros participantes de la competencia, a los que habíamos conocido al principio. Estaban todos sentados en la playa, con los mismos rostros distorsionados que Emily y Matt.
Felicitaciones, dijo uno de ellos. Eres el ganador de la competencia. Me sentí confundido. ¿Qué había ganado? ¿La isla? Pero entonces, vi al organizador de la competencia, el hombre que nos había llevado a la isla al principio. Estaba sonriendo y me acercó un trofeo. Felicidades, dijo. Eres el ganador del galardón de oro en supervivencia. Has demostrado ser el más fuerte y el más capaz de sobrevivir en la isla. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué había pasado con mis amigos? ¿Qué había hecho la isla con ellos? Pero entonces, vi a Emily y a Matt, que se estaban acercando a mí. Sus rostros ya no estaban distorsionados, y parecían ser ellos mismos de nuevo. Lo siento, dijo Emily. No pudimos resistir la influencia de la isla. ¿Qué pasó con la isla?, pregunté. La isla es un lugar sagrado, dijo Matt. Un lugar donde se prueba la fuerza y la resistencia de los seres humanos. Y tú has pasado la prueba. Me sentí un rayo de esperanza. ¿Había encontrado la salida de la isla? ¿Había encontrado la verdad? Pero entonces, vi al organizador de la competencia, que se estaba alejando de mí. La competencia no ha terminado, dijo. La verdadera prueba apenas comienza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar las palabras del organizador de la competencia. ¿Qué quería decir con que la verdadera prueba apenas comienza? Miré a Emily y a Matt, que parecían tan confundidos como yo. ¿Qué había pasado con la isla? ¿Qué había hecho con ellos? De repente, el organizador se dio la vuelta y se dirigió hacia la jungla. Síganme, dijo. Nosotros lo seguimos, sin saber qué esperar. La jungla parecía estar cambiando, las plantas y los árboles se estaban moviendo y cambiando de forma. Llegamos a un claro y en el centro había una estructura grande y antigua. El organizador se acercó a ella y la abrió. Dentro de esta estructura está la verdad, dijo. La verdad sobre la isla, sobre la competencia y sobre ustedes mismos. Entramos en la estructura y encontramos una sala llena de artefactos y objetos antiguos. En el centro de la sala había una estatua grande y antigua. Esta es la estatua de los antiguos habitantes de la isla, dijo el organizador. Ellos crearon esta isla como un lugar de prueba, un lugar donde se podía evaluar la fuerza y la resistencia de los seres humanos. De repente, la estatua comenzó a hablar. Ustedes han pasado la prueba, dijo. Han demostrado ser lo suficientemente fuertes y resistentes para sobrevivir en la isla. La estatua se abrió y dentro había un objeto pequeño y brillante. Este es el premio, dijo el organizador. El galardón de oro en supervivencia. Por fin, un rayo de esperanza. ¿Había encontrado finalmente la verdad? Pero entonces, la estatua habló de nuevo. Sin embargo, hay un precio que pagar por este premio. Ustedes nunca podrán dejar la isla. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quería decir? ¿Estábamos atrapados en la isla para siempre? La estatua se cerró y la sala comenzó a oscurecerse. La competencia ha terminado, dijo el organizador. La verdadera prueba ha comenzado. Y con eso, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la playa, con Emily y Matt a mi lado. La isla parecía estar en calma, pero sabía que nunca podríamos dejarla. Miré al mar y vi una figura lejana, el organizador de la competencia, que se alejaba en un barco. ¿Qué ha pasado?, preguntó Emily. No lo sé, dije. Pero creo que estamos atrapados aquí para siempre. Matt se rió. Bueno,
Al menos tenemos el galardón de oro en supervivencia. Sonreí. Sí, supongo que eso es algo. Y con eso, los tres nos sentamos en la playa, mirando el mar, sabiendo que nuestra aventura en la isla apenas había comenzado. Pasamos 5 años en la isla, viviendo en una especie de limbo. La isla se convirtió en nuestro hogar, y aprendimos a sobrevivir en ella. Pero siempre hubo una sensación de nostalgia y anhelo por regresar a nuestro hogar. Después de ese tiempo, un día simplemente llegó una embarcación no muy grande por nosotros. La tripulación no quiso dar detalles de quién nos había enviado, simplemente nos dijeron que si apreciábamos nuestras vidas, nunca debíamos revelar lo ocurrido en nuestra aventura en la isla y que sería mejor no hacerlo, ya que nos vigilarían muy de cerca. Al bajar de esa embarcación, nos sumergimos en un silencio absoluto. No hablamos de lo que había sucedido en la isla, ni entre nosotros ni con nadie más. Era como si hubiéramos hecho un pacto de silencio. A medida que pasaban los años, comenzamos a recibir mensajes crípticos y anónimos. Eran fragmentos de frases, números y símbolos que no tenían sentido para nadie más que para nosotros. Emily comenzó a investigar y descubrió que la isla era solo una pequeña parte de una red mucho más grande. Una red que se extendía por todo el mundo, y que había estado manipulando eventos y personas durante siglos. Matt se volvió cada vez más paranoico, creyendo que estábamos siendo vigilados y controlados. Comenzó a desaparecer durante días, y cuando regresaba, estaba cambiado. Yo me sumergí en la investigación, intentando descubrir la verdad detrás de la isla y la red. Pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que no había verdad. Solo había sombras y mentiras. Un día, recibí un mensaje que decía, la isla nunca te deja. Me di cuenta de que habíamos sido marcados para siempre. Y así, vivimos el resto de nuestras vidas en un estado de constante vigilancia y miedo. Sabíamos que nunca podríamos escapar de la isla y de la red. Tus comentarios son importantes para nosotros. Gracias por ver El Abismo de la Locura. Te esperamos en el siguiente video.